te puedes quedar. Sabes que el duelo está presente. Sugiero que me dejes para luego regresar. Porque sé muy bien que si tú te vas, y mientras estás, podemos jurar. Baila, baila mi vida, bailame, quiero el movimiento de tu querer. Sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer. Sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Duele bajarse de este barco, presiento que te dejo y que no te debo dejar. Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Listos, amigos y amigas, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, puntuales a las 7 para charlar de temas apasionantes, como en este caso comenzamos nuestra serie de Mexicanos por el Mundo. Hoy vamos a hablar de un ser excepcional y lo vamos a hablar con otro ser excepcional. O sea, vamos a hablar de un grandísimo mexicano, escultor, que era el maestro José Sacal, y lo vamos a charlar con quien más lo conoció en esta vida, que es su esposa, la maestra Silvia Sacal. Silvia, bienvenida a este programa dedicado a este mexicano fantástico. Gracias por su bienvenida y por acogerme. Muchas gracias. Pues fíjate que, como te decía, para mí tú sabes que es emocionante siempre hablar de quien fuera mi mejor amigo, queridísimo, el maestro José Sacal, un escultor fantástico. Mira, Mexicanos por el Mundo, te puedo decir que le queda chico al maestro Sacal, porque tú te acordarás, el maestro tenía un mapamundi en su despacho, y recuérdanos cuántos alfileritos tenía de los sitios que él había visitado. Pues no son muy contabilizados, algún día lo voy a hacer, pero se veía más rojo que el mapa mundi, de tanto puntito rojo. Pero muchos países conocimos mucho. Pero además de eso, es que él a donde iba, en primer lugar, como él era un antropólogo, él me dijo muchas veces, es que yo no paseo, yo viajo, o sea, y voy a conocer las costumbres de la gente, y voy a conocer los países, y bueno, tú lo acompañaste siempre en esta carrera, y donde él iba, trataba de ir dejando huella, no del maestro José Sacal, sino de México, ¿cierto, Silvia? Así es, siempre que llegamos a todos lados, tanto del Polo Norte hasta el Polo Sur y por todos sus lugares, era siempre el mexicano que visitaba aquí, el mexicano que llegó acá, y a veces poco turisteando, pero mucho haciendo pie en el lugar, muchas veces. Sí, efectivamente, y él por donde iba viendo, iba en primer lugar aprendiendo, porque él te acordarás que era un hombre que aprendía muchísimo de sus viajes,
No sé cuántos álbumes de fotos tendría, pero yo recuerdo que eran muchísimos. Y por todos lados, actualmente podemos ver obra del maestro Sakal. No sé, desde Asia, África, Europa, Estados Unidos. Dime una cosa, ¿a ti cuál es? Quiero decirle a nuestro auditorio, para que se pongan muy orgullosos, que, que se pongan sumamente orgullosos, que hace solamente unos días se acaba de velar o de inaugurar el Boulevard José Sakal en Israel. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, antes que nada, como dices tú, sí ponía pie en el lugar, pero además fue reconocido y eso ya es, a él no le importaban los aplausos, no le importaba que le dieran su lugar como escultor ni nada, pero pues la gente muy cálidamente siempre lo recibió y con la sorpresa que fuimos a inaugurar una pieza que nos pidieron del maestro y le inauguraron a un bulevar muy importante en Israel, un bulevar a su nombre. También incluyeron Acapulco, porque fueron ciudades hermanas, Eilat y Acapulco, con una escultura de Sakal, tanto en Acapulco como en Israel. Entonces estuvo muy bonito, el nombre del bulevar lleva el nombre de Sakal y también el de Acapulco. Y esos más orgullosos al fin, porque pues hablan tan mal luego de México, Acapulco, que está ahorita con sus problemas de seguridad y todo, y como eso hace hincapié, pues que ni más ni menos como cualquier otro país, y aún mejor, porque llevamos la paz y llevamos toda la cordialidad de nuestro país, la calidez a todos lugares. Y eso fue muy bonito, muy emotivo. Efectivamente, vamos a invitar a los amigos que nos oyen, Silvita, a que cuando vayan a Acapulco vean la ballena fantástica que hermana a la ciudad de Eilat con Acapulco. Pero así como eso, mira, fue hermanando a muchas ciudades. El maestro tiene primer artista latinoamericano con obra pública en Shanghai, por ejemplo. Tú sabes que hay una escultura del maestro en un parque que, por cierto, pues los chinos lo miman y lo cuidan porque es un sitio muy bueno. Hay una escultura de él en la Universidad de Hong Kong, en Lingan, y así también, como eso, a ti personalmente, ¿cuál es la que te da más, a la que le tienes más aprecio? ¿Cuál es de las que te ha gustado más? Pues esa es una pregunta muy difícil, Memito. Cada vez que hay una que se expone, que la gente la ve, la aprecia, en ese momento esa es la mejor. Esa es la verdad. No hay una favorita porque sería muy difícil. Él decía siempre que sus esculturas eran como sus hijos y todos ellos eran únicos y especiales. Y eso mismo tengo yo razón de la obra. Todos tienen un significado, todos tienen una raíz y entonces es muy difícil calificar. Es como decir, pues, ¿qué es el país más bonito, la ciudad o la comida? Cuando estás sentado y comiendo una comida deliciosa, en ese momento es la mejor comida. Y así siento yo mucho de la obra de Sakal por todo el mundo. En ese momento, y así la acogen y así la ven, y así la siento también. Es muy emotivo siempre, pero con ese cariz. Qué bonita respuesta. Me gusta mucho porque nos universaliza, Silvita, al Sakal, y ahí se justifica el que sea un gran mexicano por el mundo. Que mira, este programa lo hemos conversado tú y yo, trata de que los mexicanos se enorgullezcan de otros mexicanos que triunfan en el mundo y que destacan y que llevan el nombre de Sakal o el nombre de un mexicano por todo el mundo.
Y eso es muy bonito. El maestro Akal ha triunfado mucho en los Estados Unidos, donde ha tenido una gira con su obra fantástica. No hace mucho tú personalmente entregaste una escultura del maestro Akal en el Instituto Cervantes de Madrid, donde ya se había develado una fantástica escultura en el puerto de Cartagena, ¿te acuerdas? Y que hermanó precisamente a la escultura que está hoy y que pueden admirar en la esquina de Reforma y el Periférico. Pero era fantástico porque charlar con el maestro cada vez que regresaba de viaje te contaba, bueno, cosas fenomenales de cada uno de sus viajes. Y era porque además lo que más le gustaba a él, y contradíceme si no es verdad, le gustaban 3 cosas. Lo que más le gustaba era viajar, comer y la señora Silvia. Dicho por él, o sea, no estoy inventando nada. Sí, pero creo que su sentimiento vital era su arte. Y ya luego era todo lo demás, pero él no podía vivir, no podía respirar, no tuviera algo que estar haciendo siempre con su arte. Y eso creo que era, a lo mejor él no lo decía, pero sí era. Yo con una esposa de 50 años te puedo decir que lo vital para él, así como respirar y antes que comer, eran sus esculturas, era su familia, eran sus hijos, era todo su ser. Y bueno, sí, te oigo. Sí. Era parte de su ser y por encima de todo era lo que le alimentaba, la viajada y toda esta cosa, y pues aprendió a comer bien, a tomar muy buen vino, tenía su grupo de vino, tenía su grupo de enólogos, y uno de ellos que fue sorpresa para él también fue cuando se unió en Hungría a Monterrey, una ciudad húngara de Miskolc, y tuvo una gran amistad con el embajador porque también era enólogo y bueno, tuvo muchas experiencias, como con las tribus en Monhagen, en Papua Nueva Guinea, como en Perú, como del norte al sur, y todo, siempre fue esa necesidad de la antropología y de inspirarse, porque eso sí quiero hacer hincapié, no lo hacía a razón nada más de eso, regresaba pero emocionado y nada acartonado para poder desarrollar lo que traía adentro, todas sus emociones y plasmarlas. Y tú dijiste algo fantástico de que él vivía para su obra. Tan vivía para su obra que si nos ponemos a contar o a tratar de hacer un inventario de la obra que dejó el maestro, es enorme, enorme. En plazas, jardines, aeropuertos, hospitales. No, era algo tan impresionante que a mí que me pasaba. Yo llegaba al taller y de repente el maestro estaba haciendo una imagen de un pie. Cuéntanos qué pasaba a continuación. Pues pasaban muchas cosas, pero una de las que pasaban es que yo, por ejemplo, pues teníamos que tener la tortilla en la mesa y a veces lo quería yo convencer de que hiciera tal o cual escultura o serie de esculturas que se vendían bien, que eran bonitas o que yo sentía que teníamos un futuro ahí económico. Y él más tardaba en decir yo, oye, están bien bonitas, síguele con esa, volteaba y empezaba otra nueva serie. Y esa era su necesidad. La de los pies fue mucho por un viaje a algún lado en China, donde encontró esos zapatitos donde restringían el crecimiento de los pies a las niñas. Entonces, como que siempre era mal visto el pie en ese sentido, ya sea por una u otra razón, y para él los pies eran raíces, encuentra este significado, hizo una muy bonita serie de pies
pero de ahí se iba a hacer personajes de impacto, o de ahí amorosos, o de intolerancias, o de, bueno, no para ver un caminar sin fin en la obra. No, imagínate, un día llego y estaba haciendo a un animal. Sí, nada más que luego hizo 34 esculturas de animales. O sea, es que era de una creatividad Ajá, impresionante, caray. ajá, Ahorita que hablas de los personajes de impacto, me acordé porque puso una exposición en el metro de la Ciudad de México con los personajes de impacto entre las vías del tren y fue fantástico porque él tenía una frase que tú la conoces, que es maravillosa, donde él decía que su ideal era llevar el museo a la gente en vez de la gente al museo. claro. Ese era cuando hablábamos con él de su proceso creativo, ¿tú te acuerdas? Que él pues decía que era de su alma a su mente, que de su mente iba a sus manos, que de sus manos iba al barro, del barro al bronce y de ahí a la gente. O sea, y eso era lo que lo hacía realmente feliz. Él disfrutaba viendo su obra compartida. Y te acordarás también que en su obra decía prohibido no tocar, ¿cierto? Cierto. Qué buena memoria, ya se me había olvidado esa. Ajá. Y tropezarse con el arte. Lo quería poner en todo, especialmente le gustaban las universidades, para que los jóvenes empezaran a sensibilizarse con la cultura y el arte y tropezarse con ella, para que fueran poco inhibidos y que se lanzaran a entrar a museos o ver un bonito panorama o un bonito paisaje, que también es arte. No, pero fíjate, Silvita, que mira, simplemente en Ciudad de México, en el famoso gorila que está sobre Avenida Juárez, la Ajá. gente o se tropieza con el gorila o se lo estampan, ¿eh? O sea, y eso me acuerdo que Pepe, cómo le gustaba ver cómo la gente se fotografiaba con sus obras y así como eso. Bueno, simplemente en Ciudad de México, el gato de Interlomas, tú sabes que es un punto de encuentro, es un meeting point donde la gente dice, nos vemos en el gato, del gato a la derecha, del gato a la izquierda, y eso es lo que alimentaba a Pepe. O ponía, por ejemplo, un osito en un hospital en San Diego, y así como eso, era muy bonito porque tú veías y además, te voy a recordar algo, A que ver. él llevaba sus emociones a sus manos. Así te acordarás de la famosa migraña. Cuéntales un poco la historia de migraña. Bueno, pues una de las historias de esa pieza es que pues yo sufro, pero sufría más aún cuando joven de la migraña. Entonces, de casualidad, un día, bueno, imaginándose la migraña, hizo una pieza, pues le llegan a una neuróloga muy conocida, sin ponerle nombre a la pieza. La imagen fue tal chocante para ella que estuvo buscando al artista, porque dijo, o alguien sufre de migraña, o tiene alguien muy cerca de él que sufre de migraña. Y esta doctora en especial trataba mucho los migrañosos. Dijo, le doy consulta gratis, la primera, eso sí, porque yo a eso me dedico y me llegó en el alma la pieza, pues la había comprado en alguna galería alguna vez. Y pues sí, gracias a Dios que tenía el don de poder transmitir lo que sentía, y porque no es una pieza de una migraña. Lástima que no tenemos la imagen aquí, pero Sí. sí una persona o una migraña, algo, sino algo en sus manos de esta figura sentía el dolor. Y bueno, me confirmó que él sí sabía dirigirse a su entraña y poderla plasmar.
Y te voy a decir algo muy interesante. Esa pieza, el día de hoy, forma parte del acervo artístico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donación realizada por la Fundación José Sacal. Y creo que no puede estar en mejor sitio porque pues ahí se refleja el dolor en casi cada paciente que asiste al hospital y que encuentra ahí una liberación, porque si tú te recuerdas, lo que busca la escultura es zafarse del dolor, evitarlo, o sea, erradicarlo. Exactamente. No sentirlo, pero transmitió el sentimiento con un sentido de liberación, como lo explicas tú muy bien. Sí, y te digo que yo siempre pensé, cuando empecé con este programa de Mexicanos por el Mundo, oye, es que Pepe fue un mexicano por el mundo increíble. O sea, a donde iba, llevaba todo el nombre de México súper en alto. Él era un enamorado realmente de su país y lo llevó por todos lados. Y entonces, en este programa, queremos que nuestro público se sienta muy orgulloso de los mexicanos. Yo te he contado que lamentablemente, y por eso surge este programa, porque la gente cuando escucha Mexicanos por el Mundo piensa en los Estados Unidos, en el trabajador pues del campo, etcétera, y resulta que me he ido topando con genios, no tienes idea. Mira, la semana pasada, Silvita, tuvimos el gusto de entrevistar a una mexicana que en Sydney, Australia, es doctora en robótica y maneja los algoritmos con los que tú y yo estamos charlando en este momento. ¿Cómo lo ves? O sea, claro. Y son personas que nos enorgullecen o nos debieran de hacer sentir fantásticos. Y entonces... En todos los rubros, en las ciencias, en el arte, en todos los rubros que quieras mencionar, siempre hay un mexicano que encabeza o que está a punta de lanza de todo esto. Y eso no nos más es amor, es orgullo, como lo pones. Sí, efectivamente, y ojalá los mexicanos entiendan que México es un país mágico, México mágico, y que hay muchísima, una cantidad muy grande de gente que nos enorgullece. Yo, por ejemplo, una vez comentaba con Carlos Saga, decía, oye, ¿tú qué sientes cuando ves una escultura de tu abuelo? O sea, no sé, tiene que ser fantástico. A mí por lo menos me emociona cuando en el mundo me encuentro con una escultura de este mexicano excepcional que ha sido Sacal. Mira, vamos a invitar a nuestras personas que nos escuchan. Lupita, en el staff, que nos haga favor de poner en el cintillo del programa cómo poder admirar la obra del maestro Sacal. Tenemos la página www.josesacal.com, está en Facebook, está en Instagram, que la gente que nos escucha pues tenga la oportunidad de acercarse a la obra del maestro. Les va a encantar, porque además, como tú lo dijiste hace un momento, Sacal era totalmente libre, o sea, él hacía justa y exactamente lo que le pedía su inspiración en el momento. O sea, olvídate. Yo hay veces, te voy a ser muy sincero, que yo llegaba al taller y me encontraba con cosas y le digo, Pepe,
pero yo, ¿a quién le voy a vender esto? O sea, Típico. ¿qué voy a hacer? Coincido con lo que tú comentaste al principio. O sea, oye, pero perdóname, y yo esto, ¿a quién se lo vendo? ¿No? Y sin embargo, él lo hacía, le ponía todo su inspiración, todo su cariño, experimentaba diferentes materiales. ¿Te acuerdas que era otra de las virtudes que tenía Pepe? Y gracias al cielo, Silvita, nos dejó una herencia fantástica, que es toda la obra que está de él. O sea, nos dejó una herencia maravillosa porque, claro, falta la persona, pero el personaje sigue vivo. Claro. Y a ti te consta que tu trabajo y el mío es hacer que Sakal siga vivo, ¿cierto? Claro, así es, así es. Como muchos otros amigos, estoy seguro te recuerdas bien, que han pasado por el taller Sakal, amigos entrañables, unos vivos, otros que ya nos faltan, pero siempre fue un lugar de un hervidero, le llamaría yo, de felicidad, de compartir, de ser, y pues para mencionar algunos que unos inspiraban de otros, el maestro Raúl Anguiano, Víctor Gutiérrez, nuestro gran querido escultor también. Bueno, yo creo que todos han pasado por este taller en un momento u otro. También por el taller que empezó todo esto gracias a Víctor Gutiérrez, que abría sus puertas en su taller, y luego ya empezaban a juntarse aquí. Pues era una farándula, ¿verdad? Con grandes personajes siempre. Bueno, es que te voy a decir algo. Algo que caracterizó al maestro Sakal y a su linda esposa ha sido los amigos. O sea, con una gran generosidad abrieron siempre, cada viernes, te acordarás, su casa y su taller a gente de todos los tipos. De ahí iba Tongolele, ¿te acuerdas? No faltaba un solo viernes Tongolele. Bueno, Raúl Anguiano, ¿qué quieres que te diga? Víctor, el maestro José Luis Cuevas, o sea... Oye, Leonora. Y Leonora, acuérdatela, fotos, porque tú y Pepe se dedicaron a darle vida, a hacer 3D la obra de Leonora. Mira, qué bueno que tocaste este tema. Silvita, vamos a ir un corte pequeño, no te me muevas, nos tardamos nada, regresamos y vamos a empezar a hablar de amigos, ¿te parece? Me parece muy bien. Venga. Vamos. Advertiste, o tal vez te ignoré cómo salvar al mundo sin una buena canción. El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Arkansas se cegó y todo se pasó. El fin del rock and roll.
la basura. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó y todo eso pasó en ti. El fin del rock and roll. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Regresamos, Silvita. Oye, qué bueno que me recordaste mandar un saludo de tu parte y el mío a Diana Marta Calleja. Mira, Diana Marta está en Colombia, está pues haciendo lo que ella hace, que son cursos, entrenamientos. Es una persona sumamente activa. Ella es la persona con la que yo comparto estos micrófonos y le mandamos un gran saludo desde aquí. Y fíjate, vamos a hablar de amigos, porque tú mencionaste a la maestra Leonora Carrington. Leonora, ya mayor, resulta que encuentra en la familia Sacal grandes amigos. De hecho, luego tú nos vas a contar los miércoles de Leonora, porque yo sé de alguien que la llevaba al médico y que la llevaba de compras, etcétera. Y cuéntanos de los miércoles de Leonora antes de entrar luego a su obra. Bueno, Leonora fue una gran amiga por el azar del destino. Entonces, hicimos una muy bonita amistad. Yo la conocí ya grande, pero me admitió en su corazón y me lo dijo, y yo en el mío. Y fue una amistad entrañable de que nos conocimos hasta el día de su nacimiento. Estuvimos con ella en el hospital, me dio la oportunidad, porque mi madre estaba en el hospital en el mismo momento, de estar con ella muy cerca, de compartir con ella cosas muy íntimas, y que para mí fue un regalo de Dios, y pues la pasé muy bien y nos divertimos y nos reímos y todo lo demás. Fue una ruta, bueno, ¿qué puedo decir de Leonora Carrington? Pero además fue un personaje especial en muchos otros sentidos también. Fue fantástica, si hablas que Sacal fue fantástico,
Sacal se inspiró mucho en el alma de Leonora, y por pláticas y por que trabajaba y todo, hubo mucha inspiración surrealista también en la obra de Sacal. Y siempre lo que decía nuestro amigo Raúl Anguiano, que él podía trabajar solo en su estudio, sin necesidad de cortes ni de nada, pero que era muy importante trabajar en conjunto, con buenos amigos, saber dar y recibir crítica. En este caso, con ellos, que muchos pasaron por este taller y muy queridos todos, siempre fue con el dar y recibir sin necesidad de retribución de ninguna especie. Y pues eran aquí unas tertulias que tú las llegaste a conocer, y eran unas tertulias muy, muy divertidas, a veces eran tristes, cada quien podíamos, y nos explayábamos muy bonito, especialmente entre ellos, tienen un sentimiento y un alma especial. Alguna vez escuché que los artistas eran niños que bajaban del cielo. Y sí, verdaderamente siento que eso es lo que son los artistas, son niños que bajan del cielo, porque vienen como niños, son de lo más sensible, de lo más cariñosos a veces, pero eso reaccionan como niños. Y Luis Eduardo Félix, pues nuestro amigo Luis Eduardo, hizo esa comparación de los artistas en general. Y tienen por ende esa visión, una visión donde yo le conocí a nuestro entrañable amigo Raúl Anguiano, una pintura donde yo creo que unos 30 años antes pintó la tragedia del 9/11, que fue en Nueva York. Era impresionante ver unos edificios cruzados por un avión, por unos 30, 25 o una cantidad de años antes. Y eso es lo que quiso decir Luis Eduardo, que bajan del cielo estos niños, porque solamente ellos tienen esa sensibilidad, solamente ellos tienen un sentimiento y además poderlo plasmar. Esa es la diferencia, el poderlo plasmar. Todos otros tenemos visiones o sueños, pero ellos tienen algo que tienen un elemento plástico en cual plasmarse. Y eso es la gran diferencia. Eso es la gran diferencia. Es que acuérdate que una de las definiciones de que el artista no pinta las cosas como son, sino como él es. O sea, él permanentemente está reflejando su yo interior en la obra. O sea, y entonces, claro, el artista es totalmente limpio, o sea, no tiene realmente, él hace lo que le están haciendo del espíritu, y eso es lo que lo hace más fresco, porque todos los neófitos, los que no somos artistas, pues si te enseñan un vaso, es un vaso, y si te enseñan una flor, es una flor. El artista no, el artista ve mucho más allá lo que tú estás diciendo en este momento. O sea, el artista lleva a su cerebro algo mucho, mucho más allá. Pero además, con el caso de Leonora, también acuérdate que el maestro Sacal y tú colaboraron con Leonora a llevar a tercera dimensión muchas de sus piezas. Eso también fue algo que, si te acordarás, a Leonora la hizo muy feliz, porque ella, recuerdo que les entregaba de un formato muy pequeñito las piezas, y en el taller Sacal pues se hacían más grandes, y así. Pero ella siempre la trabajó, nunca aceptó que se le hiciera agrandar una pieza nada más. Siempre Leonora metió su mano. Así también Rina Lazo, también García Bustos, todos tuvieron algo que ver en usar, aunque su medio era más la pintura, siempre entraron a la tercera dimensión ellos directamente. Se les facilitaba por el taller y todo, pero la mano de ellos siempre estuvo impregnada en su obra, directa.
Oye, te cuento una anécdota muy simpática porque tú sabes que yo le estaré eternamente agradecido al maestro Raúl Anguiano de haberme presentado con Pepe y contigo. Eso se lo agradezco a Raúl infinitamente. Bueno, te voy a contar una anécdota muy linda. Él vivía en la calle Francisco Sosa en Coyoacán. Así En es. esa misma calle vivía un señor expresidente Miguel de la Madrid. Bueno, un día pasé por él porque él, te acuerdas que él no manejaba, no conducía un coche. Entonces, o mandabas tú a, o mandabas tú por él o iba yo por él. Y entonces un día llego y estaba Raúl y un chofer muy elegante que le dijo, maestro, es que el señor de la Madrid lo invita a acompañarlo a comer a su casa. Le dijo, oiga, perdóneme, pero es que yo tengo un compromiso ineludible. O sea, Sí. yo tengo que ir ahora al taller del maestro José Sacal. Así es que dígale usted al señor expresidente que me disculpe, pero que no puedo. Este daba una idea de lo que para Raúl representaba el ir al taller los viernes. O sea, él le encantaba. Y te acordarás que el mismo ejemplo era para Tongolele. Bueno, Tongolele, te consta que dejaba muchos compromisos por irse al taller con la pandilla. Y así como eso, se hacía un ambiente bien bonito porque cada uno podía trabajar en lo que quería, unos con mayor calidad o menos, es un punto de vista, pero la gran maravilla es que Pepe y tú abrían su casa a todos ellos, o sea, y prácticamente sin distinción, ya había bueno, regular y malo, ¿no? ¿Te acordás que no eran genios? O sea, de repente te encontrás que había un abogado y había una periodista, tú sabes quiénes son, y así como eso, ustedes abrían su casa amable, generosamente, todos los viernes eh, para, para recibir a los artistas. pero todos eran artistas, hacían arte y eso los convierte en artistas. Y ya todo objetivo. A lo mejor el que creíamos que no era el gran artista o, oye, Tongolele, mi amiga del alma, Yolanda Montes, era una gran pintora, era una gran pintora. Y nadie se lo recuerda porque no era su faceta, pero todos eran artistas, ¿eh? Y ellos mismos, los que no lo eran, se acongojaban un poquito y luego nomás venían un tiempito, pero sí aquí todos fueron artistas y eso es lo que los el amor al arte. Sí, Pues fíjate que era muy bonito y además se hacía un ambiente bien amable, bien agradable, no había conflictos. Yo recuerdo, porque tú tienes muchas horas de grabación de Raúl Anguiano conversando, era un conversador impresionante porque te acordarás que tenía una memoria increíble. sí, De hecho, claro. tú sabes que yo le decía a Raúl que yo solo conocía a dos gentes con esa memoria. Uno era Raúl Anguiano y el otro era Benito Juárez, porque yo una vez vi un monumento que decía a la memoria de Benito Juárez. Quiere decir que don Beno ha de haber tenido una memoria fantástica. No, pero sus relatos eran, porque, oye, él fue gran amigo de Diego, te acas que lo imitaba, cómo hablaba Diego. Bueno, luego Rimita Lazo, García Bustos, que eran los Fridos, ¿te acuerdas? No, era la verdad, era un ambiente súper bonito, se respiraba como tú dices, arte. Y bueno, mira, desgraciadamente no estando el líder, es muy difícil, te soy sincero, retomar esa situación, porque pues ya no está Raúl, ya no está Pepe, y bueno, pues se han ido separando de este mundo,
físicamente no, la obra de Raúl, pues hoy permanece en todos lados, es muy famosa, es un artista muy famoso. Hoy precisamente, te oigo, te Seguimos, oigo. interrumpo porque seguimos todos muy cordiales, nos queremos mucho, somos todos muy amigos, pero más que nada ha sido un poquito culpa mía porque a falta de sacar, yo he estado un poquito con esa situación de despedida y no he salido a veces muy bien de ella y me he dedicado al legado con la fundación y casi no estoy en México, pero yo para mí como si hubieran sido los días de taller. Así siento a todos nuestros amigos, los que están, los que se fueron. Eh, Glenda Hedger ahí está todavía, Rocío, todos estos grandes amigos, y de en España, todos lados que venían a visitarnos también. Entonces, bueno, el corazón y el alma sigue ahí. No, por supuesto, y mira, por ejemplo, Beatriz del Carmen, la viuda de José Luis Cuevas, muy linda amiga, Gran, y así como estos grandes artistas que, que han estado en el taller y que han participado y que ustedes los han recibido con las puertas abiertas. Yo diría las puertas y el mezcal abiertos, ¿te acuerdas? porque me acuerdo que en el taller recibían con los brazos y el mezcal abiertos. Y eso era. y bueno, muy, muy lindo. Pero mira, el artista no muere nunca. Acabo de ver en el Museo Sumaya, y te puedo invitar cuando quieras. Resulta que han traído una reproducción del David de Michelangelo y de la Pietà, ¿ok? Entonces, imagínate si el artista sigue o no sigue, o sea, ahí sigue y va a seguir. El maestro Sacal dejó un legado increíble, increíble, que es yes. tu chamba y la mía, el que Sacal siga vivo, el que Sacal permanezca, el que Sacal siga honrando a México, nuestra gira por los Estados Unidos, que tú sabes que hemos estado en 9 sedes en los Estados Unidos, desde el Instituto Cultural de México en Washington, hemos estado en la biblioteca Bill Clinton, donde tú estabas presente cuando el expresidente Bill Clinton mandó un mensaje grabado recibiendo la obra del maestro Sacal. Y así como eso, esta mañana me recibieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores y estuvimos hablando de la continuación de la gira. Y pues te voy a contar que son 57 consulados los de México en los Estados Unidos. Dime si tenemos que hacer. Bueno. Y esperemos que haya oportunidad de poderlo realizar. Y Silvita, si tú me permites, déjame contarte. Yo siempre, antes de que termine nuestro programa, todavía nos queda un ratito, pero antes de que termine, yo aprovecho para invitarte a ti y a nuestros oyentes al próximo miércoles, al programa del próximo miércoles. Mira, el próximo miércoles, Silvita Chula, a las 7 en punto, vamos a entrevistar a la doctora Lupita Salazar. Ella vive en Brownsville, Texas. A mí me la recomendó nuestro cónsul favorito, Rodolfo Quilantán, porque ella es una experta, es una doctora que hace una labor fantástica. Entonces, va a ser otro mexicano del cual nos sintamos mucho orgullo. Luego vamos a entrevistar a una chica, Berta Corte, que fíjate que ella en Australia se puso una bandera de México en la espalda y se fue toda Australia en bicicleta con la bandera de México. Y así como eso,
algo que nos haga sentir la importancia y el valor de los mexicanos. Hoy también estuve hablando de la exposición sobre el Paseo de la Reforma, de lo que ha sido Sakal por el mundo, o sea, de su obra en Corea, de su obra pues, por todas partes del mundo, o sea, un mexicano universal, un mexicano por el mundo, y por eso hoy ha sido para mí un día muy especial, porque hablar de mi amigo me emociona, y hablar con mi amiga me emociona también mucho. Entonces, un honor tener a alguien que se dedica a promover el arte, pero con un corazón como el tuyo, Memo, porque no eres nada más el trabajar sin una visión. Tú tienes una visión mucho más allá de lo que es el promotor de arte, y por eso nos enorgullecemos todos los que somos y todos los que hemos recibido tantos frutos tuyos. Muchas gracias, Memo, lo que haces por México y lo que haces por el mundo, porque esto es razón de mundo. Oye, y te voy a contar algo que seguramente a mucha gente no le va a caer quizá bien o en gracia, pero resulta que empecé a tener tratos con un gobernador con una tendencia política determinada, y me dijo, oiga, amigo, yo sé cuál es su tendencia política. Dije, a mí mi tendencia política es el arte y la cultura. El arte y la cultura no tienen derecha, no tienen izquierda, o sea, el arte y la cultura son universales, o sea, ahí no necesitas ni tienes que... Perdón que te interrumpa, y son paz. Totalmente. Mira, Paz. Silvita chula, son paz para el mundo, ¿ok? Pero yo digo mucho aquí en este programa que, y te consta porque tú viajas muchísimo, que los mexicanos desgraciadamente somos muy malos publicistas de nosotros mismos. Lo que llega al mundo, Silvita chula, es partes, cosas negativas de México. Y entonces tenemos que hacer todo lo posible por hablar bien de México. Mira, México mágico, somos mucho más los buenos, somos 130 millones de gente encantadora, ¿ok? Trabajadora, honesta, etcétera. ¿No crees que somos mucho más los buenos? Siempre, pero los que hacen ruido son los malos, desgraciadamente. Pero realmente los que hacemos mundo somos la gente de bien. Efectivamente, y si llevamos el arte y la cultura como bandera, el arte y la cultura te abren muchas puertas. O sea, tú lo sabes que te voy a contar algo de esta mañana, porque hace unos días me invitaron a hablar sobre los 100 años del muralismo en México. Y entonces yo les dije que, bueno, el muralismo es tan antiguo como las pinturas rupestres, o sea, el hombre ha tenido la necesidad de pintar las paredes desde que nació. Bueno, pero fíjate que hoy le propuse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene una gran cantidad de murales, que pongan una bocina que invite a la gente a admirar el mural. Tú imagínate que llega hasta la Cancillería y hay un mural de tamaño de 14 metros y que haya algo que te diga, estimado visitante, lo invitamos a admirar el mural fulanito de tal de la obra del maestro Tamayo que representa tal y cual. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, Linda, se nos ha ido muy rápido. Bueno, tú sabes que a mí charlar contigo es un verdadero placer, un honor tenerte en este programa. Quiero decirte que lo has venido a enriquecer, que lo has venido a embellecer y que yo te lo agradezco con todo mi corazón.
Nos vamos en cosa de un minuto. ¿Con qué te quedas del programa, Silvita Chula? Pues me quedo nada más y nada menos con el muy buen sabor de boca que dejas tú en alto a México a través de tu programa, a través de todo lo que hace bien, y me quedo con un sabor lindísimo porque viva mi México lindo y querido, que somos todos obligados a representarlo dignamente como lo es nuestro país. Estemos de acuerdo con una cosa o con no, pero eso es nuestro México, aquí nos tocó y somos felices por eso. Con ese sabor me quedo porque no hablamos de muchas otras cosas más. Oye, y viva Misacal, donde Viva quiera que esté, con todo nuestro amor. Pepe, a la Mac. Bye, que estén muy bien. Gracias a todos por todo el tiempo que se les tomó en poder escuchar algo bonito. Los quiero. Gracias, Linda. Hasta la próxima emisión, próximo miércoles, 7 en punto, Proyecto Radio MX. Atenta a la charla cada miércoles. Gracias, Linda. Cuídate, Memito. Bye. Bye. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Tú te sientes un campeón, sabes de computación.